Vamos a ir cambiando y regresando al tema porque se encuentra con nosotros Marco Arana, congresista del Frente Amplio. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Su opinión inmediata sobre todo este debate en torno al tema del indulto, de la libertad de Alberto Fujimori y del futuro del expresidente Fujimori. Bueno, es indignante cómo la señora Keiko Fujimori se comunica con el país con un conjunto de falacias, ¿no? Primero sale a decir que está actuando como hija y no como una líder político. Sin embargo, ha hecho todo lo posible dentro del Congreso para conseguir leyes, para conseguir presionar políticamente con su mayoría congresal al gobierno para lograr el indulto de Alberto Fujimori. O sea, eso no hace quien actúa, como ella dice, a título individual. Está usando toda la fuerza del músculo mayoritario que ella tiene en el Congreso para lograr presionar al gobierno. Entonces, una primera cosa. No, la señora Keiko Fujimori lo que quiere es legítimamente, porque es un deseo, un sentimiento, que su padre esté libre. Pero lo que ella no puede decir es que lo está haciendo solo a título individual, lo está convirtiendo en la principal pieza de confrontación entre el Congreso, entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Es un argumento de negociación que pasa a ser ya un argumento de presión, ¿verdad? Así es, y para ello está usando incluso métodos vedados, ¿verdad? Es decir, han querido sacar una ley con nombre propio, como la que presentó el congresista Vira, que era una ley anticonstitucional, antirreglamentaria. Está queriendo hacerlo desde el inicio cuando, a fines de la primera vuelta, tuvo varias de sus congresistas que salieron a decir que ahora su propósito era sacar a Fujimori por la puerta grande. Y ahora dice una cosa además muy grave, porque si sus propios congresistas están preocupados por sacar una ley de apología, del terrorismo y de apología, que precise más el tema de apología del delito, si una ley así estaría vigente, por lo que acaba de decir la señora Keiko Fujimori, podría ser acusada por apología del delito, porque ella sale a decir que el juicio fue un juicio fraudulento. Lo que ella está saliendo a decir es que todas las pruebas que se actuaron de las responsabilidades de Alberto Fujimori en la matanza de los estudiantes de la Cantuta, en la matanza de las personas en Barrios Altos, del secuestro agravado, a cuadras de Palacio de Gobierno. Así es, y del secuestro agravado a un empresario, a Samuel Dyer, y además a el periodista Gustavo Gorriti, y además está sentenciado por haber hecho malos usos de dinero del Estado, y ella nos pretende decir que eso es un juicio que fue fraudulento. Cuénteme, ¿por qué el Frente Amplio, si estamos en esta discusión en la cual el gobierno dice, yo no puedo indultar porque va contra las leyes? Es decir, ahí hay una discusión que va desde lesa humanidad, con los compromisos internacionales del Perú, hasta, ojo, secuestro agravado, ¿eh? Eso sí es ley local. Eso sí es ley local. Para sacar el indulto, el fujimorismo tendría que aprobar una ley que elimine el secuestro agravado como un causal limitante para el indulto, pero ese es otro tema. La amnistía ya sabemos que los organismos internacionales la rechazan en todas sus instancias. Y el arresto domiciliario, a mí me llama la atención que el fujimorismo esté de acuerdo con el Frente Amplio y que diga esto hubiera sido una ley con nombre propio. ¿No hubiera sido mejor dentro de las circunstancias, siendo que el tema de Fujimori es inevitablemente político, siendo que hay un porcentaje de la población que puede pensar, oiga, estuvo bien sentenciado, pero ya mándenlo a su casa, tiene 78 años, tiene 79 años y lleva 11 años preso? Para el Frente Amplio no hubiera sido mejor de repente ir por esa línea y ya superábamos esta discusión. ¿Por qué no? Fíjate que ¿Ustedes quieren que Fujimori se quede y cumpla su sentencia o muera en la cárcel? No, la justicia no puede ser jamás venganza. Si Alberto Fujimori calificara, y existen leyes en el Perú y existe además un Consejo Nacional de Indultos, para que por razones de salud el señor pueda ir a descansar en su casa, estar junto con sus familiares porque su salud se ha agravado, y como cualquier reo, como cualquier persona que pudiera estar detenida, pueda morir junto a sus familiares, así lo estipula la ley. Pero ¿por qué se van a hacer excepciones con la ley? Ahora se han dado muchísimos indultos a personas que no estaban a punto de morir. No, pues, pero Alan García daba pues indultos a personas que se hacían los enfermos y ahora paran. No me refiero a los narcoindultos, me refiero a hay una tradición de indultos presidenciales, recuerden, usted es un hombre de fe, además, usted lo tiene que saber, o sea, a fin de año además se brindan indultos, no necesariamente a quien va a pasar el último mes en su casa, pero no, se dan indultos, por ejemplo, o por lo menos no conozco alguno,
a pedófilos, no se dan indultos a narcotraficantes que pudieran haber estado en situaciones de gravedad de sus crímenes, o no se han dado indultos a terroristas que han cumplido ya una determinada cantidad de años. O sea, la ley, uno de los elementos de la legitimidad de la ley es que haya igualdad ante la ley. Pero Fujimori no es ni pedófilo ni narcotraficante. No, pues, pero es alguien que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que ha generado una situación terrible, es responsable, como lo fue Abimael Guzmán, como lo fueron varios de los y casi tiene el 50% de votos su heredera política, también es cierto, ¿no? También es cierto que hay consideraciones políticas a la hora de discutir un tema como este, ¿o no? Sí, hay consideraciones políticas, pero las consideraciones políticas no pueden estar marcadas por la impunidad. Entonces, si el señor 11 años de cárcel para un expresidente que tiene 78 años, tampoco podemos hablar de impunidad, ¿no? Sí, o sea, no, es que yo creo, discúlpeme, para terminar la idea, yo creo que también es responsabilidad tanto de la prensa y de la clase política cuidarse en los maximalismos. ¿No cree usted que hay también... Hay que cuidarse de los maximalismos en todo caso para evitar, por ejemplo, el Movadef está saliendo a las calles para pedir liberación de sus líderes terroristas porque ya están viejitos y están muchos años en la cárcel. Entonces, no, pues, o sea, tenemos que construir de cara al país, de cara al futuro, de cara a la ciudadanía, responsabilidades políticas para decir que quienes tenemos una responsabilidad como en el Congreso, lo que pedimos es justicia, ni odios, ni venganzas, porque eso no ayuda. Y que el señor Fujimori pueda, en situaciones normales en que los que la ley prevé, irse a su casa un día porque califica por una situación grave de salud, como lo haría cualquier otro prisionero que esté con edad avanzada o con, incluso, por ejemplo, con temas de salud mental, en fin, pueden irse a su casa. No, la justicia no puede ser venganza ni odio, jamás. Marco Arana, yo le recordaba su condición de hombre de fe, usted ha sido sacerdote y Bernales tenía una opinión bastante interesante, ¿no? El indulto, tal como lo estamos viendo, esta especie de gracia presidencial, tiene un origen casi en un Estado que no es laico, ¿no? O sea, probablemente cuando usted nos decía que habría que someter el indulto a los exámenes del caso, a la comisión de indultos y tomar una decisión basada realmente sobre este tipo de consideraciones, habría que olvidarse pues de este indulto como esta institución de gracia presidencial. Sí, bueno, en realidad existe una normatividad de cómo se concede el indulto, entonces el presidente puede hacerlo. El problema es que el fujimorismo quiere desconocer, y lo acaba de decir Keiko Fujimori, en vez de asumir que su padre cometió crímenes graves y que podría acogerse a la gracia presidencial, lo que están diciendo es que el juez hizo mala atribución de su... Quieren ir hasta el origen de la sentencia de San Martín, por algo San Martín se ha convertido en un objetivo también en el caso Madre Mía para el fujimorismo. Y encima hay una contradicción, presentan el habeas corpus cuando simultáneamente han amenazado en el Congreso con defenestrar a todos los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo, coincido con el doctor Bernales, que están utilizando de manera totalmente inadecuada el tema del indulto. Ahora, para terminar con esta parte, ahí, y yo se lo repito casi a todos los entrevistados que vienen a hablar del tema, a Kuczynski no se le puede decir que haya jugado con el tema en el sentido que él ha dicho desde el principio que él no va a conceder un indulto, y yo creo que se ha sostenido en esa posición. Yo recuerdo que fue desde campaña que más o menos lo que propuso es lo que acabamos de ver, que finalmente pues no ha llegado a buen puerto, ¿no? Así es, y lamentablemente pues fue el congresista Brus que en el marco de la necesidad de que le aprueben los decretos legislativos plantea el tema, y eso lo que ha hecho es envalentonar al fujimorismo para que incluso ahora quieran presionar al gobierno, incluso con una interpelación de uno de sus ministros. Pero no es así, pues, respeten la investidura presidencial y respeten que además hubo una acción judicial reconocida, valorada, por la cual el señor Fujimori cometió crímenes. Y si el señor Fujimori, por razones del deterioro de su salud, ¿no?, quiere acogerse a la gracia presidencial, que lo digan claramente, pero que no estén politizando, manoseando el tema o intentando borrar la memoria de los peruanos y que todo sea borrón y cuenta nueva. Los Fujimori tienen problemas filiales y en Frente Amplio también hay problemas políticos filiales, vamos a decirlo así. Usted ha separado de la Comisión de Ética a Richard Arce. Lo separan, se supone, Richard Arce también de Frente Amplio, porque él no se opuso a las investigaciones de esta comisión contra Justiniano Apaza y usted mismo por presunta apología del terrorismo.
¿Lo que usted considera una infraternidad basta para sacar a un congresista de una comisión como esta? Bueno, la deslealtad está sancionada en el Estatuto del Frente Amplio, o sea, eso es parte de las reglas que tenemos. Si hay dentro de una organización política alguien que junto a enemigos políticos pretenden sancionar, además por algo grave y por algo que no se ha cometido a sus propios colegas, en la Comisión de Ética está no para blindar y entrar en la lógica de Torongo no come Torongo, sino por lo menos para aquello que es injusto, aquello que no tiene viabilidad, defenderlo. Pero incluso si el hecho que usted mismo sea uno de los involucrados no lo pone en una posición incómoda al respecto. No, realmente, o sea, pero no solo eso, que lo que pasó es que hace algunos meses presentamos una denuncia en la Comisión de Ética porque el congresista Elar Melgar, que tiene serios problemas y serios cuestionamientos porque está sacando una ley con nombre propio y tiene grandes deudas por tarifas de agua con el ANA, en un debate que tuvimos en el Congreso, terminó amenazando de muerte al congresista Wilber Rosas. El tema además fue difundido, estuvo presente en las noticias. Cuando van a la votación para proceder a investigar al señor Elar Melgar por el tema de la amenaza de muerte dentro del Congreso al congresista Wilber Rosas, ¿cómo votó el congresista Arce? Exculpó al congresista Melgar. Y cuando uno ve un conjunto de sus votaciones para exculpar a fujimoristas y ve además otras de sus votaciones dentro del Pleno, la verdad ¿Usted cree que Arce está jugando en pared con el fujimorismo? Bueno, lo que está pasando es que en esta acusación gravísima, injusta, lo acusan usted de apologista del terrorismo. Y se ha prestado al tema. Entonces nosotros no podemos tener... ¿Usted no hizo ningún tipo de apología al terrorismo? No hay mi trayectoria sobre el tema a lo largo de los 30 años de mi vida social y pública sobre el tema de la lucha contra el terrorismo. Mi posición ha sido siempre clara. Y además no se puede de ninguna manera tener a una persona en la Comisión de Ética que junto al fujimorismo intenta un despropósito a toda luz legal en la que hemos tenido voceros de otras bancadas, Enrique, que han salido a decirnos, miren, esta acusación es totalmente descabellada, no tiene ningún sentido. Y nuestro representante ante la Comisión de Ética lo que hace es, en la práctica, avalar la decisión del fujimorismo para una decisión tan grave. Marisa Glave le envía una carta a Luz Salgado pidiéndole que desconozca la decisión de separar a Arce. ¿Cuál sería el procedimiento? Lamentable, porque eso implica y está implicando que Marisa Glave, por un lado, hace un tuit y dice nuestra solidaridad con el congresista Justiniano Apaza y nuestra solidaridad con el congresista Marco Arana por la mordaza que le quiere imponer el fujimorismo, y da el aval a quien está votando junto con el fujimorismo en la Comisión de Ética contra sus compañeros. Lo hemos hablado antes, estamos ya cerca del divorcio, ya de la separación. Ocurrió, y yo creo que lo lógico en este caso sería el Frente Amplio debería dividirse en dos, ¿cree usted, en dos bancadas? Los que no acepten, los que no tengan una actitud responsable y respetuosa del mandato que recibimos, y lo que están buscando incluso es aliarse con el fujimorismo para sancionar a compañeros de su propia bancada, la verdad es que ya hace rato, y esto lo están mostrando, ya no se sienten conformes en la bancada. Y entonces, ¿es solo Arce o es el grupo de Glave? Bueno, ella ha salido a respaldar el despropósito y la actitud desleal, absolutamente desleal y desproporcionada del congresista Arce. Así que libres de estar donde uno mejor se sienta, ¿no? Quería hablarle del tema de Venezuela, pero se nos ha terminado el tiempo. Tendremos seguramente oportunidad de hacerlo en los próximos días, 8:04 de la mañana. Vámonos a una... Gracias Marco Arana por venir a analizar pues toda la situación que sin duda se pone complicada en el Congreso de la República, tanto entre bancadas como, por supuesto, la relación Congreso Ejecutivo. 8:05 de la mañana, nos vamos a ir a una pausa. Regresamos con más en TV Perú Noticias. TV Perú, somos todos. Queremos
transformadores en busca de personas y lugares inspiradores. Vamos a salir de nuestras 4 paredes. Vamos a viajar por el Perú en la búsqueda de personas que decidieron hacer un cambio en su vida para ayudar a los demás. Conoce estas vidas extraordinarias cuya fuerza transformadora está cambiando poquito a poco nuestro mundo. Solo tú eres mi reina, siempre linda, siempre dulce. Gracias por todo lo que haces por mí. Te amo mucho, mucho, mucho. ¡Feliz día, mami de mi corazón! De sonido alegre y festivo, el charango tiene voz propia. Esta semana, Sonidos del Mundo nos presenta un especial dedicado al charango. Conoceremos la historia de este instrumento desde su fabricación hasta la ejecución del mismo por destacados músicos peruanos. Me voy, mañana me voy. Sonidos del Mundo, este viernes a las 8 de la noche por TV Perú. Somos todos. Estamos viendo TV Perú Noticias. Este sábado en Tercera Llamada. Circo, teatro y música con La Tarumba. Para mí el circo es como un gran cuarto de juegos, un gran cuarto lleno de juguetes. Aire libre con los jóvenes ha sido recuperar el espacio público que fue tan difícil en esa época. Cuando vamos a trabajar juntos, das la vida prácticamente. Aprender a darte cuenta que sí puedes, que puedes más de lo que piensas que puedes en realidad. Disfruten, no le tengan miedo a volver a ser niños, no pierdan ese niño interior, que este mundo mágico de fantasía y de magia gitana y circense creo que va a llegar a sus corazones. La Tarumba. Tercera Llamada, este sábado a las